Dios está con nosotros. La semana pasada el mensaje fue: confía en la señal. ¿Cuál es la señal? Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7 era la señal de que Dios le estaba dando a Judá y a toda la casa de David: yo los voy a guardar, yo los voy a proteger. Pero necesitamos una señal muchas veces. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo donde muchas veces necesitamos que las cosas sean verificables, que las cosas se puedan comprobar. Y Dios es amoroso y Dios nos entiende. Y sabe que muchas veces podemos necesitar una señal, y Dios le dio la señal. La Virgen dará a luz un niño y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Qué significa esa señal? Esa señal significa: Dios va a guardar a su pueblo, Dios va a proteger a su pueblo. Diga conmigo: soy protegido porque Él dio la señal. Dios con nosotros. Amén. Y vamos a ir a Isaías 8 hoy, y el título del mensaje es: confía ahora en la roca. La semana pasada, confía en la señal. Ahora, confía en la roca. Amén. Confía en la roca. Vimos cómo Acaz, este rey de Judá, se le dio una promesa de protección, pero él la rechazó. Dios le dijo, a pesar de que fue un hombre malo, fue un rey malvado, Acaz, Dios le dio la señal: yo te voy a guardar. Pide una señal. ¿Qué señal quieres? ¿Qué señal necesitas, Acaz? Pídela. Pero Acaz tenía su corazón confiado en Asiria. Acaz tenía su corazón confiado en la protección supuestamente que él iba a recibir del rey de Asiria. Entonces, Acaz dice: no voy a tentar al Señor, no le voy a pedir señal, no necesito ninguna señal del Señor. Isaías envió la palabra y dijo: ¿no te parece, Acaz, suficiente cansar al Señor? Por cuanto has rechazado la ayuda del Señor, tú no vas a ver la señal, pero toda la casa de David va a ver la señal. Y la señal es que la doncella dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. En otras palabras, Acaz, tú rechazaste la protección de Dios, pero aunque tú seas un rey malo y aunque has rechazado confiar en mí, yo voy a cuidar a mi pueblo y yo voy a cuidarlo por causa del pacto, por causa del remanente, por causa de David, a quien yo amé. Dios, a pesar de la dureza del corazón del hombre, Dios sigue mostrando gracia y misericordia. La profecía entonces va a continuar aquí en el capítulo 8. Vamos a ir a Isaías 8. Téngalo abierto allí. Los demás versículos usted los puede tomar nota para que no se pierda en el buscar, y léalos en la pantalla, ¿ok? Pero vamos a quedarnos en Isaías 8. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios les va a dar el paso clave para que ellos sean guardados. Ya está dada la promesa: yo te voy a guardar. Pero ahora, ¿cómo activo, cómo hago efectiva esa protección, ese cuidado de parte de Dios? De eso se trata Isaías 8. Vamos a ver en esta introducción de los 4 primeros versículos. Dios anuncia que los enemigos de Judá van a ser destruidos. ¿Cuáles eran esos enemigos? 2 ejércitos: Siria y Samaria, el reino del norte, Israel. Estos ejércitos, le dice Dios en los 4 primeros versículos, van a ser destruidos, porque yo lo he prometido de que ellos no van a prevalecer. Entonces el versículo 1 dice: entonces el Señor me dijo: toma para ti una tabla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes, de una forma que todos puedan leerlo. Por eso dice caracteres comunes. ¿Y qué es lo que vas a escribir? Veloz es el botín, rápida la presa. Y tomé conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Llamó a 2 testigos, Urías y Zacarías. Dios le dice a Isaías: escribe en una tabla grande que todos puedan leer: veloz es el botín, rápida la presa. Escribe eso. Y ahora llama a 2 testigos. Y entonces el versículo 3 dice: me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Shalal Hashbaz. ¿Qué es eso en hebreo? Veloz es el botín, rápida la presa. Lo que le había dicho que escribe en la tabla, ese iba a ser el nombre de este niño que estaba siendo concebido.
Versículo 4. Porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor por medio de Isaías? Dios está diciendo, rápida, veloz es el botín, rápida la presa. En otras palabras, en menos de lo que esperas, Judá, tú vas a ver cómo tus enemigos van a ser llevados como presa, llevados como botín por el rey de Asiria. Y la señal es que Isaías se acercó a la profetisa, es decir, a su esposa, concibió, y el nombre de ese niño era veloz es el botín, rápida la presa. Mi hijo es una evidencia de que muy pronto esos dos enemigos van a ser llevados por el gran y la temible Asiria. Ahora, no sé si usted se recuerda en Isaías 7, la semana pasada, Isaías tenía otro hijo, ¿verdad? ¿Se acuerda del otro hijo de Isaías? Bueno, lo vamos a ver dentro de poco los nombres. No, aquí los tengo. Sear-Jasub, Isaías 7:3, lo que leímos la semana pasada. Un remanente volverá. ¿Qué significa esto? El hijo mayor de Isaías se llamaba ¿cómo? Un remanente volverá. El hijo menor se llamaba veloz es el botín, rápida la presa. ¿Qué expresan estos dos nombres? El primer nombre expresa misericordia. ¿Por qué razón? Porque está diciendo, a pesar de que en el futuro ustedes van a ser llevados cautivos, un remanente va a volver. Un remanente va a regresar. Entonces, ¿qué expresa eso? Misericordia. En otras palabras, el hijo mayor de Isaías era misericordia. Y el menor, ¿cómo se llamaba? El que nos está hablando ahora Isaías 8, ¿cómo se llamaba? Veloz es el botín, rápida la presa, expresa juicio. Misericordia, juicio. Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es también un Dios de justicia. Siria e Israel muy pronto se iban a volver la presa de Asiria y Judá iba a ser grandemente atemorizado por Asiria. Vamos a ver cómo Judá, años más tarde, el hijo de este rey que estamos ahorita, Acaz, Ezequías, va a sufrir por causa del pecado de su padre. Pero Dios ha prometido su amor protector a su pueblo. Y Dios quiere que entendamos cuál es la clave para que seamos entonces guardados y protegidos en este sistema. Primer punto, por favor, anótelo. Siempre usted me va, generalmente, y quiero esforzarme siempre por hacerlo así. Usted me va a escuchar predicando siempre en 3 puntos, porque quiero que esos 3 puntos se conviertan siempre, de tanto que compartimos en una palabra, sean los puntos referentes que se queden grabados en su memoria, en su corazón. Amén. Entonces siempre quiero hacerlo en 3 puntos. Primer punto, según a quien tememos, de eso recibiremos retribución, recompensa. Primer punto, según a quien tememos, de eso vamos a recibir retribución. Dime a quién temes y yo te voy a decir lo que vas a hacer, lo que vas a recibir. ¿A quién temes tú? De eso vas a recibir. Es un principio de vidas. Isaías nos muestra entonces lo que ocurre con Judá. ¿Qué pasaba en Judá? En Judá había temor del hombre. En Judá había temor al hombre. ¿Qué es temer al hombre? Usted me dice, Pastor Diego. Temer al hombre es rehusar, es despreciar, es rechazar la provisión de Dios, la protección amorosa de Dios. Y entonces yo rechazo la protección amorosa del Señor. Y entonces, ¿qué prefiero yo? Yo buscaré satisfacción y gozo en lo natural. Voy a buscar, por ejemplo, depender y satisfacerme en personas, recursos económicos, posición social, logros materiales. Temer al hombre también es permanecer en mis temores, permanecer en hábitos incorrectos, permanecer en heridas, falta de perdón, ira. Temer al hombre es terquedad, obstinación. Le echo un resumen de lo que es temor del hombre. Cuando yo busco satisfacción o decido permanecer en esas cosas.
Vamos al versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Y volvió el Señor a hablarme de nuevo diciendo: por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente. Era un arroyo que pasaba por Jerusalén. Tranquilo, manso era Siloé. Y representa la protección amorosa del Señor. Pero mire lo que pasa. Este pueblo ha rechazado las aguas de Siloé que corren mansamente, ha rechazado la provisión, ha rechazado la protección amorosa del Señor. ¿Y qué ha hecho? Lo ha rechazado al Señor y se ha regocijado en Resín. ¿Quién era Resín? ¿Se acuerda quién era Resín? El rey de Siria. Eso nos dijo Isaías 7. Y en el hijo de Remalías. ¿Quién era el hijo de Remalías? Era el rey del reino del norte, de Samaria o Israel. En otras palabras, rechazaron al Señor y había dentro de Judá quienes querían tener unidad con algunos de los enemigos de Judá. ¿Se imagina eso? ¿Cómo se llama eso? Traición. Eso es una traición. Son nuestros enemigos, pero dentro tenemos infiltrados que están queriendo hacer alianza con los enemigos. En otras palabras, por cuanto prefirieron el temor del hombre y me han rechazado a mí, verdadero refugio. ¿Qué es lo que había pasado? Había gente en el reino de Judá que se identificaba con el reino del norte, con la pretensión de llegar a arreglos con el enemigo. El comentarista Matthew Henry dice de este pasaje, dice: las naciones crían con frecuencia víboras de este tipo, que comen de su pan mientras fomentan los intereses de los enemigos de la patria. Están comiendo de la patria, pero a la vez están contra los intereses de la nación. Y eso es lo que está pasando aquí. Leamos el versículo 7 también. Dice: por tanto, he aquí, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates. Rechazaron las aguas mansas de Siloé, la protección amorosa del Señor. Por lo tanto, vienen ahora las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates. Éufrates era la región donde estaba el imperio asirio. Es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas llenará la anchura, es decir, la totalidad de tu tierra, oh Emanuel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Rechazaste la protección amorosa y cuidadosa del Señor. Entonces, ahora viene el enemigo, aquel supuesto aliado, porque recuerdan que Acaz vendió los tesoros del templo a cambio de cuidado. Ok. Si tu honra y tu admiración, tu satisfacción y dependencia es hacia las naciones extrañas, vas a recibir mucho de ellos. Según a quien tú temes, de ello vas a recibir. ¿Qué es lo que ocupa entonces, amado, amada, amigo, amiga? ¿Qué es lo que ocupa un lugar importante en tu vida? ¿Qué es lo que ocupa primacía en tu corazón? Miedos, mentiras e inseguridades, afán, ansiedad, hábitos pecaminosos, pecados reincidentes, heridas del pasado, traumas, ofensas no perdonadas. ¿Qué cosas están ocupando un lugar importante en tu vida? Criterios incorrectos para la vida, patrones ajenos a la palabra del Señor,
patrones ajenos al matrimonio como Dios lo estableció, patrones ajenos a la familia como Dios la diseñó, patrones ajenos a los negocios como Dios quiere que los manejemos, patrones incorrectos para el trabajo, patrones incorrectos para el descanso, patrones incorrectos para el gobierno, para la política. Permanecer en estas cosas y no arrepentirnos es abrazar los caminos naturales. Cada vez que dejamos que el afán, escúcheme, cada vez que dejamos que el afán y la ansiedad tenga un lugar en nuestras vidas, le estamos edificando un altar a la preocupación. Cada vez que dejamos que el afán y la ansiedad nos dominen, nos controlen, entonces yo le estoy edificando un altar a la preocupación. ¿Y cómo se llama edificar un altar que no sea al Dios de Israel? Idolatría. Aun cuando yo me afano y me ansío, estoy cayendo en idolatría. Pero ¿cómo terminó el pasaje que leímos? Dice, oh Emmanuel, que significa, aún a pesar de eso, Dios está con nosotros. Amén. Pero yo quiero que usted sepa algo. Acaz puso su esperanza en Asiria para su liberación. Como consecuencia de este temor reverente, porque fue una reverencia que él tuvo por Asiria, Judá entonces fue puesta bajo grave amenaza cuando Asiria les llegó hasta el cuello. Vamos a ver años más tarde que ellos acamparon sobre Judá, llegaron hasta la capital, Jerusalén, y la sitiaron en tiempos del hijo de Acaz, Ezequías. Por eso, papá, mamá, ten cuidado aquello que tú temes, porque su efecto se verá sobre tu vida y visitará a tus hijos. Escúcheme, visitará. No va a permanecer, porque tu hijo o tu hija va a verlo y él tendrá delante de Dios la oportunidad de continuar con ese patrón o rechazarlo. Porque Dios visita la maldad de los padres, pero Él extiende y habita con misericordia por 1000 generaciones. Tenemos que entender la diferencia. Dios la maldad solo la visita para que nos arrepintamos, pero su misericordia hasta 1000 generaciones. Dios es más grande, siempre vamos a ver, Dios es más grande que cualquier intento de las naciones. ¿Y sabe qué? Dios va a frustrar toda confianza ajena a Él. ¿Sabe qué? Cuando nosotros decidimos confiar en ídolos, cuando estamos dando lugar a primacías en nuestros corazones que no son al Señor, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Dios va a frustrarlos. Dios va a frustrar esas confianzas. Dios va a destrozarlos. Versículo 9 de Isaías 8. Quebrantaos pueblos, que seréis destrozados. ¿Qué es destrozado? El destrozo aquí es un espíritu desalentado. En esta palabra en hebreo significa un espíritu desalentado. ¿Qué significa? Va a producir angustia. Y vuelve a repetir, prestad oído con fines todos de la tierra, ceñíos que seréis, ¿está leyendo conmigo? Destrozados. En otras palabras, desalentados. Ceñíos que seréis destrozados. 3 veces en este pasaje, 3 veces dice, seréis destrozados, seréis destrozados, seréis destrozados. ¿Qué es lo que Dios va a destrozar? ¿Qué es lo que Dios va a desalentar? Toda confianza ajena a Él. Toda confianza que es ajena a Él. Versículo 10. Trazad un plan y será frustrado. Proferid una palabra y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. ¿Saben qué? Debemos darle gracias al Señor que en circunstancias somos desanimados y somos desalentados, porque es Dios frustrando nuestra confianza en un ídolo. No sé si todos lo están viendo. Debemos gozarnos cuando Dios destroza y frustra muchas veces nuestras vidas, porque es Dios permitiéndolo en su gran amor
para quitarnos esperanza de nuestros ídolos, de aquellas cosas que ocupan lugar en nuestros corazones. El temor del hombre, ¿qué es temor? Temor es reverencia, es esa devoción. El temor del hombre es un ídolo que hacemos en nuestros corazones por aquello que es común, natural, y el resultado es que produce espíritus desalentados. Vamos a ver el caso de Job, Job 3:25. Miren lo que pasa con Job. Job maldijo el día de su nacimiento. ¿Qué fue lo que hizo en otras palabras Job? Job le hizo un altar a la frustración y al sufrimiento. Eso fue lo que hizo Job. Job le hizo un altar al sufrimiento, le hizo un altar a la frustración. ¿Por qué? Empezó a quejarse, empezó a lamentarse. Pero mire, él reconoce que sus peores temores entonces arremetieron contra él. Cuando él hizo altar a la frustración y al sufrimiento, sus temores vinieron contra él. Dice 25 de Job 3, pues lo que temo viene sobre mí. Lo que temo viene sobre mí. En el hebreo literalmente está diciendo, el temor que yo temo viene sobre mí. Y lo que me aterroriza me sucede. ¿Qué le aterroriza a Job? Eso que le aterroriza a Job es lo que le sucede. Verso 26, no tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Por el temor que Job tiene a la frustración, al sufrimiento. Cuando Dios no tiene lugar central en nuestras vidas, cuando Dios no tiene la primacía, escúcheme, importante, significa que otras fuentes, personas y recursos son el centro de nuestra atención, son el centro de nuestro afecto y aquellos se constituyen un Dios y es algo que nos controla. Sencillo como esto, Dios no es primero, algo más ocupa ese primer lugar. Y por lo tanto, eso nos controla, eso nos domina. Siempre que Dios tiene un lugar secundario en nuestras vidas, siempre que Dios tiene un lugar segundo para abajo en nuestras vidas, escúcheme, hay ídolos en el corazón. Es una regla. Dios no es el primero. En áreas de mi vida hay un ídolo. Si Dios no es el primero. Vamos al Salmo 115, si quiere usted, o si léalo en la pantalla, mucho mejor. El Salmo 115 es un salmo que resalta la diferencia entre Dios con los ídolos. El primer ídolo que allí se combate en el Salmo 115, ¿sabe qué ídolo es? No son los ídolos de yeso, los ídolos de plata, de oro, no. Es el ídolo del yo. Es el ídolo del yo. Yo soy mi propio Dios, yo tengo mi criterio. Pastor, no me discuta, yo tengo mi razonamiento, mi percepción de lo que es bueno y malo. Yo decido, yo gobierno sobre mi vida. Ese es un ídolo. Y el Salmo 115 empieza diciendo, no a nosotros. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y usted lo puede seguir leyendo, pero del versículo 4 al 7 se menciona que los ídolos del hombre no reciben, escúcheme, no reciben más capacidad que aquella que poseen los mismos hombres que los hacen. El ídolo no recibe más capacidad o no tiene más capacidad que la capacidad que puede dar el que lo hizo. ¿Cuál es el valor, dígame usted, del hombre que ha desplazado a Dios? ¿Cuál es el valor? Ninguno. Un hombre que rechaza al Señor es mero polvo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿pueden los hombres dar la capacidad de hablar? ¿Puede algún hombre dar la capacidad de hablar? ¿Puede algún hombre dar la capacidad de ver? ¿Puede algún hombre dar la capacidad de oler, de palpar, de caminar? ¿Puede un hombre dar esa capacidad?
Por lo tanto, lo que salga de ese hombre, ¿qué será? Vano. Será vano. Saltemos de ese mismo salmo al versículo 8. Dice, se volverán como ellos los que los hacen. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Como los ídolos, que no tienen esas capacidades, así se volverán los que los hacen, los que confían. En otras palabras, los que los temen. Y eso nos lleva al segundo punto. Si el primero es de lo que yo temo, de eso recibo, el punto número 2 es, no temas lo común. Teme solamente al Señor. No temas lo común. No temas, no le des lugar, primacía en tu vida a los temores naturales. Afán, ansiedad, heridas, fracasos, recuerdos dolorosos, tus propios criterios, tus razonamientos. No temas eso común. Teme solamente al Señor. Dale primacía al Señor. ¿Qué es temor? Temor habla de reverencia, temor habla de honra, temor habla de primacía, lo que ocupa un lugar central. Vamos al versículo, regresemos a Isaías 8:11. Isaías aquí nos exhorta a no temer los caminos de las naciones. Versículo 11, mire lo que dice. Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera. ¿Cuál era la instrucción que había recibido Isaías? Me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo, ¿qué es lo que decía el pueblo? Es conspiración. Pero Dios le dice a Isaías, no digas es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temas lo que ellos temen, ni os aterroricéis. En otras palabras, Dios les está diciendo, cuidado con recurrir a alianzas políticas con Asiria por vuestro temor al hombre. Cuidado. Este mismo pasaje, lo que estamos leyendo aquí en Isaías 8, el apóstol Pedro lo cita y nos enfatiza que nadie podrá causarnos daño cuando Cristo es reverenciado en nosotros. Mire, vamos a 1 de Pedro 3:13. Pedro cita al profeta Isaías. Mire lo que dice el apóstol Pedro. ¿Quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y aquí cita Isaías, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Versículo 15 dice, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones. ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo, iglesia? No temas lo que ellos temen. No te aterrorices por lo que a ellos les aterroriza. Reverencia a Cristo y solo a Cristo en tu corazón. Santifica a Cristo, que Cristo sea especial, que Cristo sea el temor de nuestros corazones. Regresemos a Isaías 8:13. Entonces, mire lo que continúa diciendo. Al Señor de los ejércitos, es clara la palabra, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. ¿Sabe que cuando usted permanece en preocupación, usted está santificando la preocupación? Usted está haciendo la santa la preocupación. Cuando yo permanezco en heridas, yo estoy haciendo esas heridas santas. En otras palabras, es fuego extraño. No permanezcas en heridas, temores, desilusiones, fracasos. No permanezcas en esas cosas, porque al Señor de los ejércitos, Yahvé Sebaot, a Él es a quien debes tener por santo. Sea Él, mire lo que dice, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Si algo nos debe aterrorizar, es Él.
Ya le voy a explicar esto. Aquello que debemos considerar supremo en nuestras vidas solamente es al Señor, solamente es a su palabra. Él es el supremo. Ante Él nos rendimos. Si algo nos debe aterrorizar, es su presencia y su majestad. Pero no porque eso signifique nuestro final como personas, sino porque allí, cuando estamos en su presencia, será el fin de nuestra jactancia, de nuestro orgullo y de todo aquello que es vano. En otras palabras, su presencia es el terror de nuestra carne y de toda iniquidad en nosotros. A Él debemos temer y ante Él temblar. Dios le explica a su pueblo lo que es el temor en Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Yahvé Elohim. ¿Qué es lo que Dios pide de ti, Israel? Si no, yo no te pido nada más, Israel, sino que temas, que reverencies, que lo honres al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que le temamos, que andemos en sus caminos, que le amemos, que le sirvamos con todo el corazón y con todo el alma, y que guardes los mandamientos del Señor, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para tu bien. Y usted me va a escuchar siempre repitiéndolo: sus mandamientos son para tu bien. Sus mandamientos, su ley, su enseñanza es para nuestro bien. Él nos ama y por eso nos dejó sus mandamientos. El versículo 16 dice: circuncidad pues vuestro corazón, de Deuteronomio 10. No endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso, Dios temible. Escuche, que no hace acepción de personas, ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Eso es el temor del Señor, mostrar amor al extranjero. Mostrad, versículo 19, lo vuelve a enfatizar: mostrad pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. El pueblo del Señor que teme a Dios tiene que caracterizarse por amor al extranjero. Lo contrario es del infierno, porque nosotros fuimos extranjeros en Egipto. Por un tiempo caminamos en Egipto, en el mundo, y aún así en el mundo Dios nos guardó para que estemos hoy aquí y para que disfrutemos eternamente su presencia. La iglesia del Señor ama al extranjero. ¿Amén? Gloria a Jesús. Verso 20 de Deuteronomio 10. Temerás al Señor tu Dios. ¿A quién te debes rendir? ¿A quién honras? ¿A quién reverencias? Al Señor tu Dios. Le servirás a Él. Mire lo que dice a continuación: te allegarás a Él. Y la palabra llegar habla de la unión íntima. En Cristo hemos sido unidos al Padre. Solo en su nombre jurarás. Verso 21 dice: Él, el Señor, es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Proverbios 22:4 nos habla, mire: el verdadero disfrutar, la verdadera riqueza se encuentra en el temor de Jehová. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser abundado? El Señor tiene la primacía.
Los bienes obtenidos en el temor de Dios son diferentes a los bienes obtenidos en nuestra necedad. Escúcheme. Los bienes que se obtienen en necedad son frustración. Pero los bienes que se obtienen de parte de temer al Señor, mire lo que dice 4 de Proverbios 22. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Es decir, la salud fluye ¿de dónde? De temer al Señor. Amén. De temer al Señor. Temer al Señor, darle la primacía, honrarle, reverenciarle como primero. Escúcheme, nos guarda de pecar. Mire lo que dice Proverbios 28:14. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Pero aprender el temor de Dios es algo que solamente es posible cuando reconocemos que en nosotros vive el Espíritu de Dios. Ya que Jesús nos salvó por su obra y entonces su Espíritu Santo vive la vida temerosa a través de nosotros. Esto de aquí de temer al Señor, yo no se lo estoy enseñando para que usted en sus fuerzas intente hacerlo. Entienda, el Espíritu Santo está dentro de usted. Diga conmigo, Dios está dentro de mí. El Espíritu Santo me habita. ¿Quién va a vivir una vida que teme al Señor? Dios en usted. Usted va a ser el vaso, usted va a ser el canal, usted va a ser el instrumento a través del cual Dios va a producir una vida temerosa a Él en usted. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer hoy, esta mañana? Rendirnos al Señor. Señor, yo me aparto. Vive tu vida temerosa a tu nombre a través de mí. Amén. Esto es justamente lo que le estoy diciendo, es lo que dice Jeremías 32. Jeremías lo profetizó muchos años antes del nuevo pacto, que el resultado que iba a producir este nuevo pacto estaba basado en lo que Jesús llevaría a cabo. Jeremías 32:38 dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón, un solo camino, para que me teman siempre. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Yo les voy a dar un corazón, yo les voy a dar un espíritu regenerado. ¿Para qué? Esto me impresiona de la palabra. Para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. ¿Por qué Dios nos pide que le temamos? Para bien nuestro y para bien de nuestros hijos. Amén. El hombre que teme a Dios es un hombre bendecido. Sus hijos serán grandemente bendecidos. Esa familia es feliz. Esa familia es gozosa. Verso 40 de Jeremías 32. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien. Ojalá todos veamos esto. Él quiere hacernos bien. ¿Y quién dijo que el Antiguo Testamento es un Dios enojado, airado? Cuando están las promesas de Dios querer hacernos bien. El que piensa aquella cosa, que el Antiguo Testamento es un Dios airado, es un neófito, no conoce la palabra. Porque son las promesas de Dios para hacernos bien. Y mire cómo termina este versículo 40. E infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. ¿Quién infunde temor en los corazones? Dios mismo. Yo infundiré mi temor en sus corazones. ¿Qué es temer al Señor? Pastor Joel Aforí está predicando, bueno, las semanas anteriores estuvo predicando 6 mensajes sobre temer al Señor, y esto lo tomé. Hay muchísima revelación. Le animo, por favor, escuche los mensajes que Pastor Joel está subiendo. Cada semana sube un mensaje en su canal de YouTube. Usted busca Joel Aforí y están todos los mensajes de grande bendición. Y tengo este extracto de uno de sus mensajes donde él explica qué es temer al Señor. 3 puntos rápidos. ¿Qué es temer al Señor? Primero,
Confiar que Dios es mi proveedor. Confiar que Dios es mi proveedor. ¿Qué es temer al Señor? Dios me provee. Yo no soy la fuente, Él es la fuente. Por eso cuando diezmamos, ¿qué estamos diciendo? Señor, te temo, tú eres el primero. Yo no soy la fuente, tú eres la fuente. Temer al Señor es confiar que Dios es mi proveedor. Salmo 91:14 dice: porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará, le responderé. Estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida. Él nos sacia. Al que teme al Señor, nada le falta. Nada le hace falta. Él nos sacia de larga vida. Le haré ver, en otras palabras, el original dice: haré que se deleite en mi salvación. Haré que se deleite en mí. Segundo punto, que es temer al Señor. Dios es mi protección. Primero, Dios es mi proveedor. Segundo, Dios es mi protección. Aunque el entorno esté lleno de amenazas y peligros, confío, Dios me protege. Vivimos en un mundo de peligro, constante peligro. Abrir el celular es un peligro hoy. Visitar las redes sociales con frecuencia es exponernos continuamente a un peligro, porque produce enfriamiento, desidia, muchas veces por el Señor, porque el sistema es frío y quiere enfriarnos. Pero mire lo que dice: el Señor nos protege. Proverbios 19:23: el temor del Señor conduce a la vida. El temor del Señor conduce a la vida. ¿Para qué? Para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. El que teme al Señor duerme satisfecho, nada le toca. Esta es la cura contra el insomnio: temer al Señor. Amén. Yo sé, no menosprecio, muchas personas luchan con esto. No pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Pastillas para dormir. El Señor nos está diciendo cuál es el secreto. Él tenga la primacía en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Y tercer punto, ¿de qué es temer al Señor? Confiar que Dios es mi proveedor primero, confiar que Dios es mi protección y confiar que Dios me da dirección segura. Provisión, protección y dirección. Dirección segura. Nadie naturalmente tiene asegurado el día de mañana. Los planes que tenemos para nuestras vidas, nuestras familias, los planes que tenemos para cada hijo, dependen ¿de qué? De la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice Jeremías 17:7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. Viene el calor y no teme. Sus hojas estarán verdes. No hay nada más bonito que ver a una planta, un árbol, reverdecer. Verde, por la savia que corre. Sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará. Es decir, llegará el año de sequía a la tierra, pero ese hombre que teme al Señor no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Es decir, en la sequía da fruto, más fruto, más fruto. Eso hace el temor al Señor. ¿Qué diferencia es el temor, la reverencia y devoción al Señor con el temor del hombre? Produce en nosotros ese temor al Señor un espíritu gozoso, un espíritu regocijado en Él. Pero regresemos a nuestro pasaje central en Isaías 8
Y el punto número 3 de este mensaje, el segundo era: teme solamente al Señor. El punto número 3 es: Jesús el Mesías es nuestro santuario. Y usted dirá, ¿por qué santuario? Vamos a verlo. Jesús el Mesías es nuestro santuario. El versículo 14 de Isaías 8 dice: entonces Él, ¿quién está hablando? De Jesús el Mesías. Entonces Él vendrá a ser santuario. Él vendrá a ser santuario. ¿Qué es santuario? Santuario es el lugar que Él escogió para hacer habitar su presencia, para colocar su presencia. Cuando tenemos al Señor por santo, cuando le tememos solo a Él, cuando la devoción es para Él, cuando el primer lugar de nuestras vidas es el Señor, ¿qué es lo que pasa? El resultado es que habitamos seguros en el lugar escogido por Él para hacer morar su presencia. ¿Qué va a pasar? Aunque Asiria se levante, aunque Siria e Israel acampen contra nosotros, dice el Señor, Jesús el Mesías es tu santuario y allí estás guardado, allí estás protegido. Él es tu santuario. Él es tu protección. Él es tu palacio. Él es tu lugar especial. Joven, señorita, aprende hoy a hacer al Señor tu palacio, tu refugio. Y serás guardado toda tu vida del día malo. No te tocará la sequía, no te tocará el mal. Y continúa diciendo el versículo 14, pero Jesús el Mesías vendrá a ser nuestro santuario, pero también Jesús el Mesías vendrá a ser ¿qué? Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Escándalo es la palabra ofensa. En otras palabras, Jesús es santuario para los que creen en Él, pero Jesús también es piedra de tropiezo y piedra que ofende. Roca de escándalo. En Jesús el Mesías tropezaron los incrédulos de Israel y se sintieron ofendidos. Israel tropezó. Mire lo que dice, aquí lo dice, ¿no? Pero piedra de tropiezo, roca de escándalo para ambas casas de Israel. Ya usted sabe cuáles son ambas casas, Judá e Israel, el reino del norte. Para ambas casas de Israel, Jesús, el Mesías, fue ¿qué? Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Lazo y trampa será Jesús, el Mesías. Jesús mismo será lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén que habían rechazado al Señor. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. El apóstol Pedro nos recuerda que la clave para el crecimiento en nuestras vidas, en nuestra salvación, es atesorar a Cristo. Él nos dice que Cristo sea el valor supremo. En 1 de Pedro 2, 1 al 10. Y Pedro, ¿sabe lo que hace? Vuelve a citar Isaías. Él cita a Isaías diciendo que este precioso valor de Jesús es precioso ¿para quiénes? Para los que creen. Jesús es precioso. Pero también dice el apóstol Pedro, para los que no creen, Cristo la roca se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Citando a Isaías, Pedro, en 1 de Pedro 2:8. También el apóstol Pablo cita esta palabra de Isaías para recordarnos que Israel tropezó y se escandalizó, se ofendió. Israel se ofendió porque no confiaron en el santo, no confiaron en el especial, sino que pusieron su confianza en sus propias obras. Iglesia del Señor, pueblo del Señor, pueblo mío, Dios te dice, confía en mis palabras, yo te guardo y yo te cuido, yo libro tu vida de todo temor.
Eso es lo que dice el versículo 16 de Isaías 8 que estamos estudiando. Dice, ata el testimonio, sella la ley. ¿Qué es la ley? La instrucción, la enseñanza entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Aunque parezca que el Señor no está, en Él esperaré. Versículo 18 dice, he aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. En otras palabras, Dios siempre tan amoroso, ¿qué es lo que hace? Nos da señales. ¿Cuál es la señal de que Dios guarda a su pueblo? ¿Qué es lo que dice aquí? El versículo 18, yo y los hijos que el Señor me ha dado. ¿De quién está hablando? Jesús el Mesías. ¿Cuál es la señal de que vamos a ser guardados? ¿Cuál es la señal? El Mesías y sus hijos. El hecho de que Él nos llame sus hijos es la señal de que fuimos llamados a libertad de todo temor del hombre. Esto es justamente lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 2, versículo 11, lo leemos. Mire lo que dice. Hebreos 2, 11, esto es clave. El escritor a los Hebreos, mire lo que pasa. Porque tanto el que santifica, ¿quién es el que santifica? ¿Quién nos hizo santos a nosotros? Jesús. Jesús es el que santifica. Póngale atención. Porque tanto el que santifica, Jesús el que nos hace santos especiales, como los que son santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, su pueblo. Amén. ¿Qué pasa? Dice, el que santifica y los santificados somos todos de un Padre. Por lo cual Él, Jesús el Mesías, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo nos llama Él? Sus hermanos. Amén. Diciendo, versículo 12, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Está citando el Salmo. Y otra vez, versículo 13, yo en Él confiaré. Y otra vez, y aquí cita la palabra de Isaías, la que acabamos de leer en Isaías 8. Miren lo que dice. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Jesús está diciendo, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Cuál es la garantía de nuestra liberación? ¿Cuál es la garantía de nuestra libertad en esta vida abundante que Él nos llamó a vivir? El Mesías y los hijos del Mesías. Es decir, el hecho de que tú seas hijo del Señor, el hecho de que tú seas una hija amada del Señor, es la garantía de que Él vino a liberarnos de todo temor vano, de temor a la muerte y de toda esclavitud. Por su muerte, Jesús el Mesías, tú tienes hoy la libertad de todo temor natural y de toda esclavitud. En el nombre de Jesús. Y cuando os digan, regresamos a 8:19 de Isaías, y cuando les digan, cuando usted escuche consejos, cuando vaya por la calle, cuando el vecino que no conoce y teme al Señor, cuando les digan, consultad a los medium, consulten a los adivinos que susurran y murmuran, escucha lo que dice la sociedad. Digan ustedes, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¿Sabe quién consultó a los muertos? Saúl. Saúl fue una adivina en un pueblo llamado Endor. El necio rey Saúl consultó a los medium y a los adivinos. Anda al brujo, anda al chamán,
Otro rey, el rey Ocosías, consultó al Dios de Cron. No. Versículo 20, ¿a quién tenemos que escuchar? Mira lo que dice el 20, a la ley y al testimonio. ¿A quién tenemos que oír? ¿A quién tenemos que escuchar? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, la sentencia: para ellos no hay amanecer. ¿Para quién es el amanecer? Para aquellos que escuchan la ley y la enseñanza. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Mirarán hacia la tierra, y he aquí solo habrá tribulación, tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Y así terminamos Isaías 8. Amén. Amén. Quisiera pedirle que incline su rostro. Gracias, hermano. Gracias. Salmo 27:3, ahí usted inclinado su rostro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Este temor tiene que ver con el temor, todo lo que le expliqué, todas esas cosas en las cuales naturalmente permanece la gente. No temerá mi corazón. Es decir, mi temor será solamente para el Señor. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado en el Señor. Yo le dije a usted que Isaías 8 era la clave para ser protegidos y guardados. ¿Cuál es la clave? Temer al Señor. Y el resultado es este: una cosa le he pedido al Señor, esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor, es decir, consciente de Él, consciente de su presencia todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo. Y el resultado es, cuando tú temes al Señor, cuando tú desechas todo temor del hombre, todas esas cosas en las cuales permanecemos naturalmente, mira el resultado. En el día de la angustia me esconderá en su santuario, en su tabernáculo, porque Jesús es el santuario. En lo secreto de su tienda me ocultará. ¿Habrá algún enemigo, algún ataque que te pueda alcanzar cuando tú estás en el secreto de su morada, en lo secreto de su tienda? No. Jesús es piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que no creen, pero para nosotros, los que creemos, dice: sobre una roca nos pondrá en alto. Él te levantará. Muchos siguen abajo, muchos siguen en el suelo, pero tú que has temido al Señor, el Señor te dice: sobre una roca te pondré en alto. Será levantada tu cabeza sobre tus enemigos que te cercan. Y en su tienda, en mi tienda, dice el Señor, me ofrecerás sacrificios con júbilo, con alegría. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Oh, Santo Jesús. Padre, guárdanos del pecado de Acaz y de Judá, que estuvieron más conscientes de la ayuda de otras naciones, del temor del hombre y no del Señor.
porque tú, Señor, amas a tu pueblo. Una y otra vez nos has prometido protegernos amorosamente si tan solo te tememos a ti, si tan solo confiamos en ti. ¿Cómo, Señor? Haciéndote a ti primero. Dios le pide a su pueblo que en medio de este entorno hostil le temamos solamente a Él. Temer a Dios es el primer lugar al que recurrimos cuando estamos en bonanza. Temer a Dios también es el primer lugar al que tú recurres cuando estás en dificultad. Dios es primero si todo va bien. Dios es primero si todo se pone mal alrededor. Este temor al Señor nos guardará y nos protegerá del día malo. Oh Padre Celestial, solamente por medio de la fe es posible. Solamente mediante la fe. La confianza de que tú te acercaste a nosotros. Tú nos diste la señal, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque en nuestras fuerzas tropezaremos. Oh Señor, toma este tiempo, iglesia, para meditar en Emmanuel. Medita en Emmanuel un momento. Medita. Él se acercó a ti. Él se acercó a ti porque para ti era imposible poder acercarte a Él. La obra terminada es que para nosotros era imposible acercarnos. Él se acercó a nosotros. Hoy meditemos en la roca que es más alta, porque al hacerlo seremos la evidencia al mundo de que Dios protege a su pueblo. Y entonces el mundo verá asombrado nuestras vidas. El mundo se asombrará de nuestras vidas, porque verán que estamos confiados y protegidos sobre la roca más alta. Póngase de pie un momento. Oremos al Señor. El Salmo 86:10. Y diga conmigo: porque tú eres grande y haces maravillas, haces milagros. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón. Quita toda división de ídolos, para que yo tema tu nombre. Y te daré gracias. Gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Iglesia, eso es tuyo. Tómalo, créelo, te pertenece. En el nombre de Jesús.